ese término de autodeterminación, de ser libre y de administración propia, se vincula íntimamente con la logística. Y la logística, que pareciera ser una palabra que viene del mundo del comercio, en realidad es una palabra que viene del mundo militar. Vamos a darle primero este marco para entender cierta importancia que tiene la logística. La logística es un término militar en el cual comparte con otros tres términos más, que son la táctica, la estrategia, la inteligencia y la logística. La táctica, ese arte capitanil de ganar batallas; la estrategia es ese arte de los generales, de ganar los conjuntos de las batallas; la inteligencia, como la fabricación de información; y la logística es todo lo requerido para el abasto y el mantenimiento de los frentes de batalla. Entonces, es una palabra que viene de ese mundo y es una palabra a la cual a las demás tres artes que le siguen le fue superior, y esto se demostró en el final de la Segunda Guerra Mundial. Los países que prosperaron logísticamente fueron los vencedores y fueron los que conformaron las nuevas reglas del mundo a partir de la finalización del conflicto bélico. Entonces, la logística tiene una predominancia por sobre las otras artes, porque lo vemos en el caso norteamericano, cuando Estados Unidos piensa su estrategia bélica en función de la producción, y dice: Alemania es muy superior en cuanto a la fabricación tecnológica en calidad. Toda la apuesta de Alemania venía por el lado de submarinos y tanques. Estados Unidos pone la producción al servicio bélico y logra botar un buque serie Liberty por día y un portaaviones clase Essex por semana. Entonces, el esfuerzo logístico es superior y por eso concluye la guerra a su favor. Entonces, presentada la logística en estos términos, vamos a empezar a hablar de la aplicación hacia el mundo comercial y la aplicación en la Argentina. ¿No? La Argentina es un país austral, ubicado lejos de los mercados concentrados del mundo. Esos mercados requieren un intercambio en el cual el flete marítimo internacional, la logística, el eslabón estratégico más poderoso de la logística, es muy necesario. Es muy necesario para los dos modelos, tanto para el modelo de desarrollo argentino, el modelo soberano, y ahora vamos a ver algunos ejemplos en la historia, y también es estratégico para el modelo de colonia. Esta puja de dos modelos que hay entre que la Argentina sea un país que se desarrolle propiamente o sea un país anexado a un proyecto económico imperial. Entonces, la Argentina es un país netamente marítimo, es un país donde el 63% del territorio es agua, es un país que exporta 100 millones de toneladas de grano. De hecho, la cosecha récord del año pasado es de 140 millones de toneladas, o sea que la Argentina no tiene un problema de producción. Y la Argentina importa 30 millones de toneladas en contenedor. Entonces la logística es fundamental, tanto para el modelo soberano como para el modelo de dependencia. Vamos a los ejemplos en la historia de la época que veníamos hablando, donde la logística se establece como predominante. La Argentina del peronismo entiende
a la logística en esos términos drásticos que lo presentábamos anteriormente, y Perón se da cuenta de que para defender su producción en el mercado global necesita de una administración centralizada y brazos físicos ejecutores que logren ese intercambio. Esos brazos físicos ejecutores es la Marina Mercante. ¿Qué es la Marina Mercante? La Marina Mercante es una flota de buques propios nacionales con el cual la Argentina lleve su producción y traiga lo que tiene que traer, lo que vienen a ser las importaciones. Entonces, el peronismo nacionaliza una flota privada, que es la flota Dodero, la convierte en lo que se llama la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Esta flota es la primera flota nacional y en paralelo crea, 2 años después, en paralelo crea al astillero Río Santiago, lo cual es una fábrica pensada para abastecer de buques a esa flota recién creada. El pensamiento de Perón, ¿cuál es? Cuando estos barcos se pongan viejos, nosotros tenemos que volver a comprar barcos o los tenemos que fabricar nosotros. La conclusión es que los tenemos que fabricar nosotros y así nace el astillero Río Santiago en 1948. Con lo cual, unos años más adelante, dentro todavía del peronismo, se crea el complejo que incluye al astillero, que es Astilleros y Fábricas Navales del Estado, donde ya no solo la Argentina fabricaba el buque, el casco, ¿no? Donde se apoderaba la Argentina de determinado nivel de manufactura, sino que trataba de escalar en el valor agregado que eran las maquinarias de cubierta, los motores, los motogeneradores, todo eso que es mano de obra más calificada y mayor valor agregado por sobre el bien que se fabrica. En conjunto con el arsenal Azopardo, conocido en el macrismo como FANAZUL, que fue el que se cerró en la Ciudad de Azul. Entonces, todo ese complejo se crea para eso. Hablo de brazos físicos porque son las unidades que ejecutan el intercambio, donde la oficina centralizada era el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Estoy situando esto dentro del peronismo. Podemos dar otros ejemplos argentinos anteriores en la historia, porque si se quiere, San Martín es el gran logístico de la liberación de la patria grande, ¿no? O por lo menos de Argentina, Chile y Perú, porque él se fabrica a sí mismo también cierta, en ese momento, maquinaria que son grúas y puentes. Entonces, la logística es algo en el cual en el peronismo lo vemos en su esplendor porque, por todo lo que mencionamos antes, ¿no? La creación de la flota para llevar nuestros productos, la creación del astillero para fabricar esos mismos barcos y la complejización de esa fabricación con astilleros y fábricas navales del Estado, que es el gran complejo que no solo abastecía de la creación del barco en sí mismo, el fierro, digamos, hecho barco, sino la maquinaria que componía y que armaba definitivamente el barco. Entonces, todo ese desarrollo argentino, soberano, porque, digamos, el IAPI que hacía, tenía un poder de acopio de grano, tenía sus propios barcos, y a partir de ahí controlaba la divisa en el comercio exterior, porque el Estado argentino era el único que podía comerciar con otros países, y el productor era beneficiado con esa política de mantener un comprador fijo, que era el Estado Nacional, tanto de carnes, de granos, y todo lo que la Argentina produce desde siempre. Más allá de nuestro desarrollo industrial, la Argentina siempre tuvo un desarrollo del campo de la materia prima y del alimento. Hoy mismo la Argentina es un país que produce en un equivalente energético, no en
en una dieta medida en nutrición, la Argentina le da de comer a 460 millones de personas por año. Entonces es un país donde la producción abunda. Pero esa misma producción tenía un control del Estado a partir de manejar ese eslabón estratégico que es el flete marítimo internacional. Primero con el peronismo en la FANU, en la década del 60, la FANU cambia de nombre y es como lo conocemos o como en el ambiente naval se conoció durante mucho tiempo como la ELMA, Empresa de Línea Marítima Argentina. Entonces, capítulo aparte en conjunto con todas las empresas del Estado que el peronismo logra crear, ¿no? Los ferrocarriles, las aerolíneas, los teléfonos, el gas, la YPF heredada de los radicales de Irigoyen. Todo el plano del Estado empresario se movía en esos términos, manejando la centralidad estratégica y el flete, en ese momento, en la década del 40, empieza a ser fundamental el flete, tanto marítimo, que es sobre el agua salada, ¿no? Todo lo que vamos a hablar de flete de ultramar va a ser sobre el mar, sobre los comercios que van a Japón, sobre los comercios que van a Estados Unidos, sobre los comercios que van a África, y la división de la flota fluvial del Estado, que es todo el camino de la distribución interna de nuestro país, anexada con algunos países hermanos también, que es el río Paraná. El río Paraná tenía su propia flota, ¿no? Que era la flota fluvial del Estado. Entonces, todo este desarrollo se da en la Argentina, alcanzando niveles de excelencia muy altos, dando trabajo, facturando para el país, no solamente en el plano de la industria naviera estatal, porque si bien teníamos el gran monstruo de Elma, con más de 120 barcos, portacontenedores, graneleros, tanqueros, quimiqueros, cargas generales, teníamos los de cargas generales para yacimientos carboníferos fiscales, bueno, todo ese nivel técnico alcanzado, no solo en lo estatal, sino también en la naviera privada, porque la actividad privada en la Argentina también era muy próspera en cuanto a la navegación. Existían las empresas privadas como Oramar, como Istamar, como Delbene, como Marúa, todas esas empresas que facturaban haciendo la logística con la bandera nacional. Y ahora vamos a meternos en los temas de la bandera nacional y cómo eso es lo que hay que ir a recuperar, como los proyectos de ley que encaramos de Social 21, desde el Consejo de Fábricas Astillero Río Santiago, el Plan Naval Argentino junto con la ELMA, tienen por objetivo recrear ese universo y ahora vamos a ver por qué hay que recrearlo. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, todo el desarrollo ese, en los años 90, si bien había algunas complicaciones, toda la actividad seguía. Tenía un fondo de financiamiento como el Fondo de la Marina Mercante, tenía astilleros funcionando, privados y estatales, funcionaba la ELMA, funcionaban los armadores privados, el comercio exterior claramente en la Argentina siempre va a funcionar porque somos un país muy alejado de los centros de consumo del mundo. Entonces, todo eso, ¿qué pasó? Una organización anterior a la Organización Internacional de Comercio, que es el GATT, esto para los compañeros más jóvenes es algo muy importante porque es algo en el cual nuestra historia argentina traspasó por esos sucesos, en el cual algunos de nosotros ni siquiera estábamos vivos. Entonces, hay que apoderarse de esta información que es muy importante y entender qué fueron las rondas de esta organización. Las rondas de esta organización fueron el GATT, que es el General Agreement Tariff of Trade, que es una organización en la cual se centró en romper los pactos bilaterales y equilibrados y tender hacia los bloques de países
comerciando como bloques. Entonces, una de las medidas que propone esta organización que marcha hacia el liberalismo económico es romper las reservas de carga de los países. ¿Qué son las reservas de carga? Bueno, los países tenían el derecho de comerciar justamente y equilibradamente con otros países, reservando para sí el 50% de los fletes que hacía y reservándole el otro 50% de los fletes al otro país con que comercia. Ese equilibrio se rompe. Entonces, esa desregulación total rompe toda la actividad nacional y conjuntamente con la actividad de la navegación se rompen todas las actividades de fabricación que abastecían a esas navieras, tanto estatales como privadas. Ahí es donde viene la destrucción de toda la Ribera Sur, viene la destrucción de Alianza, de Príncipe Menguipenco, de Sanín, viene la destrucción de Astarza, de los otros astilleros, el otro complejo en Tigre, San Fernando, el otro foco naval grande. Nosotros tenemos 3 grandes focos navales, uno está en Ensenada con el astillero de Santiago, el otro está en la Ribera Sur del Riachuelo, compartiendo La Boca y Avellaneda, y el otro está en Tigre, en San Fernando y Tigre. Entonces todo eso se destruye, donde había trabajo y donde había producción pasan a ser galpones abandonados, y ahí es donde el astillero Río Santiago entiende esta agresión extranjera sobre el país que se está posando sobre la actividad industrial. Entonces el astillero empieza un proceso de resistencia muy grande, el cual gana, que es por eso que hoy está vivo, gracias a esa lucha muy dura de los trabajadores, y es de ahí, de esa lucha muy dura, de donde salen los proyectos del Plan Naval Argentino. El Plan Naval Argentino lo que apunta es a recrear esa marina mercante, porque es la única garantía de que la Argentina pueda volver a fabricar en gran escala y con grandes órdenes de compra, ¿no? Hoy la situación del astillero es muy preocupante, hay trabajos muy atrasados, se le deben 2 buques a Venezuela, es algo donde hoy la logística sigue siendo en los mismos términos drásticos con los que hablamos, por ejemplo, la llegada de los buques iraníes a Venezuela, ¿no? Bueno, la importancia de eso. Entonces, estos proyectos, que ahora los vamos a pasar a explicar, no sé si hasta acá vamos bien, si hay alguna pregunta, vamos con un... Yo nada más tengo en la pantalla una compañera, pero no veo a más nadie. Si alguno quiere preguntar algo... Sí, de 10, David. Bueno, si llega a haber alguna pregunta, te avisamos con el audio, dale. Dale, buenísimo. Ahí Yo está. abierto a que cuando quieran me interrumpen y ahí vamos. Sí, mejor Este, todavía para ser más enriquecedor, así que si se animan a hacer alguna pregunta, estaría buenísimo. Bueno, seguimos. sí, por favor, pregunten. Hasta ahora estamos haciendo un recorrido de cómo la logística nace como concepto. Después estamos haciendo el recorrido del verdadero tamaño de la Argentina. Y después, cómo en el peronismo esa misma estructura logística se establece y cómo continúa en el tiempo hasta la década del 90. En la década del 90 es donde la desregulación del mercado de carga argentino y el mercado de flete marítimo internacional se rompe con estas rondas del General Agrimentary Post Trade, que es la organización anterior a la Organización Internacional de Comercio, y cómo rompen toda la actividad de fabricación y cómo las grandes navieras se terminan comiendo el mercado de la Argentina. Ese 50% que estaba reservado para las empresas de bandera nacional, esto estamos diciendo que es un barco que tiene la bandera argentina y por tener esa bandera está legislado bajo las leyes argentinas. Entonces,
ser legislado bajo leyes argentinas requiere de que los impuestos los paga en Argentina, la regulación laboral es la de Argentina, esa seguridad que da tener una flota argentina desaparece completamente y desaparece toda la actividad. Se lleva puesto no solo la actividad industrial de terminales de fabricaciones de buques, sino que también se lleva puesto toda la pyme asociada, porque el 60% de un barco se hace afuera de un astillero. Todos los componentes de válvula, tapa de escotilla, enfriadores, cañerías, bulones, todo lo que conforma. Imagínense que un barco es como una casa gigante, donde también hay habitaciones, donde también hay comedores, donde también hay baños, donde también hay salas de juego para el personal. Entonces todo eso se hacía afuera del astillero. Eran empresas chicas, galpones de 20 empleados, que conseguían el contrato con el astillero y trabajaban para el astillero conformando ciertas partes. Entonces se lleva puesto todo en el proceso de desindustrialización de la Argentina, y el astillero Río Santiago es muy importante para entender esto y para entender hacia dónde tenemos que caminar, porque es el único astillero y es la única empresa del Estado que queda viva por entender este conflicto. YPF es privatizada, Ferrocarriles es privatizado, IPASAM, teléfonos, gas, todo el plano del Estado empresario argentino es derrotado en todas sus líneas, y el astillero entiende que el conflicto de agresión no tiene que ver con los momentáneos gobiernos, sino que tiene que ver con una decisión geopolítica, que la Argentina no maneje más el flete marítimo internacional, no maneje más las transferencias tecnológicas a las que llegó, normas militari de la OTAN, porque la fábrica de barcos no solo fabrica barcos comerciales, sino que fabrica también buques militares, buques de guerra. Entonces, las normas militares son muy superiores a las normas civiles. Entonces, el grado de adquisición tecnológica que la fábrica alcanzó es muy potente. Licencias de fabricación bajo licencias alemanas de Blohm & Voss, los fabricantes del Bismarck, licencias de fabricación de astilleros Vickers de Inglaterra, que Vickers fue el que armó el destructor Sheffield, por ejemplo, uno de los buques insignias en la guerra de Malvinas de los ingleses, y bueno, nosotros teníamos el nuestro, el gemelo T-42, fabricado en astilleros Río Santiago bajo la misma licencia del Sheffield, la licencia de Vickers. Entonces, todo ese grado avanzado, muy superior a las normas comerciales, como pueden ser el American Bureau of Shipping, como pueden ser el Desk Nord Veritas de Noruega, como pueden ser el Bureau Veritas francés, como pueden ser todas las compañías clasificadoras del mundo. Eso es algo muy poderoso, que hay una decisión geopolítica de que la Argentina ya no lo maneje, y el astillero entiende ese conflicto, por eso marcha hacia o la derrota total o la victoria total. Por eso queda vivo. Y es un conflicto muy fuerte que se da en los 90, en la cual muchos trabajadores incluso hasta han perdido la vida por lo fuerte de tomar la fábrica tanto tiempo, y el astillero sobrevive. De esa subsistencia nacen los proyectos de ley que son el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional y la Reserva de Carga. La reserva de carga, un poco ya lo explicamos, es volver a esa política de pactos bilaterales y equilibrados, donde la Argentina pueda hacer el 50% del flete que lleva y el 50% del flete de lo que trae. Eso crea un mercado cautivo para la bandera nacional. Necesitamos volver a tener un mercado cautivo, que es el mercado que la multinacional fue comiendo por abandonar la actividad de la navegación. Ese 50% que nos correspondía, de a poco, lo va ganando Evergreen, Hamburg, Sud Mediterranean Shipping Company. Las grandes compañías navieras van apoderándose de nuestra porción del flete. ¿Por qué es importante hacer el flete? Porque la Argentina eroga 7.000 millones de dólares por año en promedio por no tener sus propios barcos. Esto es una herida sangrante año a año
en que la Argentina no se puede apoderar de divisa y no puede equilibrar su balanza comercial porque no tiene sus propios barcos. Entonces la Argentina necesita equilibrar esa balanza comercial a su favor y no perder, porque también, además de importar, termina pagando el valor agregado del flete. La reserva de carga es un mercado cautivo del 50%. Bien. ¿Qué es el FODIN y cómo funciona? El Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional es un fondo superior a lo que existió en la historia, que fue el Fondo Nacional de Marina Mercante, porque atiende un concepto que es financiar a la actividad desde la propia actividad. No es agarrar recursos del Estado y ponerlo como manejar a la caja del Estado como una bolsa de recursos inagotable y ir poniéndolo. No. La actividad se graba sobre la propia actividad, porque la actividad es muy próspera para las navieras que operan en la Argentina. Entonces, nosotros con el FODIN inauguramos una manera de financiar de la propia actividad. ¿Qué quiere decir esto? Cada buque que toque un puerto argentino para operar, se le cobra un impuesto del 2% al flete y no a la carga. Este 2% a la Argentina la apodera de una caja anual de 140 millones de dólares. Ese es un ingreso fiscal constante que la Argentina tiene para volver a recrear la actividad, porque no alcanza solamente con reservar el mercado cautivo, sino que también hay que tener un fondo para que esa actividad vuelva desde lo industrial. Y desde lo industrial es volver a fabricar en el país. Entonces, con esa caja lo que nosotros hacemos es subsidiar a la actividad de la fabricación como funciona en todo el mundo. En todo el mundo, la actividad de la fabricación de grandes embarcaciones, de grandes buques de carga, son subsidiados con un 20% en los países más eficientes, como Corea y Japón, en un 30% en Estados Unidos y Europa, y la Argentina debería subsidiar a la actividad por toda la destrucción que tuvimos con un 40%. Entonces, este fondo a nosotros nos da la posibilidad de subsidiar con un 40% y con el 60% restante poder otorgar créditos a un armador. Un armador en el lenguaje naval es el que opera con el buque, no es el que lo arma. El que lo fabrica es el astillero. El armador se le dice a la naviera. Entonces, con ese 60% nosotros podemos entregar crédito para que un armador, una naviera, diga, bueno, yo ya tengo el 50% reservado de la actividad del flete. Bien, ya tengo un mercado donde operar. Ahora bien, necesito barcos. No los van a poder traer de afuera buques usados, chatarra, como es lo que pasa hoy. El FODIN lo que hace es darle la posibilidad al armador para que ese armador fabrique y se apodere de un crédito. ¿Puede empezar a fletear sin tener el barco? Sí, puede empezar a fletear sin tener el barco. Lo que se llama el charteo a casco desnudo. Es un barco que alquila y empieza a ejercer el flete. En ese flete, el armador empieza a hacer caja y empieza a facturar. Mientras tanto, se le está construyendo su buque en astilleros argentinos, en astilleros nacionales. Como ya dijimos, el barco se compone del 40% en la industria terminal, que es el astillero, y el 60% en la pequeña y mediana empresa, que es el que abastece de las piezas necesarias que por la dimensión de los tamaños fabriles tan grandes de los astilleros, no conviene emplear en determinados productos la obra hombre y todo el capital instalado en maquinaria, emplearlo en ciertas piezas pequeñas. Aunque no sean tan pequeñas, pero para el astillero y por las dimensiones que maneja, son pequeñas.
Entonces, recuperando el mercado, teniendo una herramienta como es la financiación con el subsidio. Bueno, este crédito que otorgamos, porque el subsidio lo recibe el armador y no lo devuelve porque es un subsidio. Ahora el crédito lo tiene que devolver porque es un crédito. Entonces, ¿cómo lo va a devolver? Bueno, lo va a devolver en 10 cuotas, en la cual, a partir de que al armador se le entrega el barco, recién ahí empieza a pagar la cuota. Eso a nosotros nos va a dar que, sumado al ingreso fiscal constante del impuesto, de esos 140 millones, que encima van a fluctuar hacia la alta, vamos a poner un promedio de 140 millones, se nos agrega la cuota de ese armador que va a ingresar también a ese fondo. Entonces, cuando el armador reciba su barco y ya estaba fleteando con el charteo desnudo y empieza a facturar, va a querer otro barco. Que eso es lo que nosotros tenemos que promover. Nosotros no tenemos que funcionar como un banco que entrega crédito, ¿no? Nosotros tenemos que recrear la marina mercante. ¿Cuál es el tamaño de la marina mercante? Bueno, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 3.600 barcazas, 118 graneleros, me estaba olvidando del más grande, porque la Argentina entrega mucho más a granel por ser un país agroexportador. Entonces, por los puertos de Necochea y de Quequén, no vamos a ver contenedores. Ahí lo que vamos a ver son buques con grandes tapas, como con grandes silos adentro, donde se va el grano directamente. Entonces, ese es el tamaño de la Argentina, el tamaño de la flota recreada. Entonces, esta cuota de retorno, lo que va a ser entregar una cuota del armador sumado al ingreso fiscal constante y va a empezar a acrecentar ese fondo. Ese fondo va a empezar a crecer, a crecer, a crecer hasta encontrar su estabilización con la cuota que a partir de los 10 años se cae. Se inaugura una cuota, a los 10 años se cae otra cuota. Esa estabilización está proyectada en 350 millones de dólares. Y ese es el tamaño medido, esta vez en guita, en dólares, de lo que son 6 buques Panamax. Entonces la Argentina podría empezar a fabricar, con la estabilización de ese fondo, 6 buques Panamax, que Panamax es el tamaño que en el lenguaje naval se determina el ancho del barco. El largo puede ser cualquiera, el promedio está en los 200, 250 metros. El ancho está determinado por los lugares que puede pasar ese barco. A medida que fue la historia transcurriendo, esos nombres de que en materia naval se llama manga, el ancho, fue cambiando de nombre. Manga San Lorenzo, manga de Suez, son los canales del mundo por donde pueden pasar. El canal de Panamá inauguró un ancho de barco en el cual la industria se estandariza. Entonces se lo llama Panamax. Hoy el mundo está tendiendo hacia los buques post-Panamax, que son bestias pensadas desde la lógica de la invasión de los mercados internos de los países subdesarrollados, donde el flete, lo que llevaban en 2 barcos, esta vez lo llevan en 1. Esa monstruosidad es lo que está pasando hoy. Pero bueno, vamos al tamaño de Panamá, que la Argentina es lo que tiene que fabricar. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá algo para agregar? ¿Algo que sirva? ¿Cómo venimos? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Ninguna pregunta. Son todos mudos, David, parece. Bueno, no hay problema, no hay problema. Yo les quiero mostrar algo que encontré, antes de pasar al otro tema, que encontré en una charla familiar, y es algo que es muy... Lo tengo acá en el cuadro de Eva, y fíjense, este es un billete de la época del peronismo, ¿no? Y fíjense que en el billete, yo no sé si lo llegan a ver,
Pero abajo hay un tren, un avión, un barco, un teléfono, una fábrica, ¿no? No sé si se llega a ver, lo paso Sí, se ve despacito. bien, se ve El bien. tren se renota, ¿eh? Se ve bien. Se ve. El tren se recontranota. Bueno, de esto vamos a empezar a hablar ahora, yéndonos un poco de solamente el plano marítimo y fluvial, que es lo que explicamos con estos dos proyectos de ley, que uno le devuelve el mercado a la Argentina, que el otro sirve para financiar la actividad, para que vuelva la actividad, que se recree la marina mercante, que los astilleros tengan trabajo, que la Ribera Sur se reabra, que la zona de Tigre vuelva a ser próspera en fabricaciones, que toda la provincia de Buenos Aires tenga una nueva comandancia industrial a las cuales las pymes de las zonas metalmecánicas principalmente empiecen a abastecer a esas grandes industrias. Les mostré lo del billete porque están los aviones, están los trenes, están los barcos, y es hacia ahí a donde vamos con el otro proyecto de ley, que es ELMA 21. La empresa de línea marítima Argentina es la expresión del siglo XX. Nosotros, en este siglo XXI, tenemos que apuntar a una empresa que ya no solo sea marítima. Tenemos que apuntar a una empresa que sea una empresa de línea multimodal argentina del siglo XXI. Y entender el concepto del multimodalismo es una clave estratégica y política que tenemos que adquirir porque el mundo cambió su configuración a partir de la década del 60. Nosotros, cuando estábamos hablando del 40 y del 50, era un mundo que se movía en una lógica, que gran parte de esa lógica sigue, pero en la década del 60 se genera lo que es el multimodalismo. ¿Y qué es el multimodalismo? El multimodalismo es la posibilidad de una misma carga transportarlo en un barco, en un tren, en un camión o en un avión. Entonces, esa estandarización que vino a ser el invento del contenedor, ¿sí? Digo, y lo del ¿Sí? transporte multimodal representa mover una carga en avión, barco y terrestre pagando un solo flete y un solo seguro. Ese es el transporte multimodal, ¿no? Bien, ahí vamos hacia eso, porque la invención del contenedor, me decía Chino. Digo, no, como dato, digo, en la descripción del transporte multimodal está en la, si lo quieren anotar, está en la ley 22.418, que es el código aduanero, que no solo describe todo lo que es el personal de agente de transporte aduanero, que es el que está más cerca de la logística, sino también el despachante de aduana, y todo lo que son las tasas de estadística, que ahora creo que están en el 0,5% del valor en aduana de la mercadería, del valor FOB, que es Free On Board, que es un Incoterm, o sea, es una forma de facturar con la mercadería subida en la carga del barco, tanto el flete como el seguro, que se usa en exportación, y en IMPO se usa el valor CIF, que tiene incluido el flete y el seguro. Pero bueno, nada. Seguro y el... Digo, en la descripción del transporte multimodal está en la ley 22.418, nada más. Buenísima la data que agrega el compañero de Free On Board y la especificación de la ley de dónde está. Volvemos con lo seguimos con lo del multimodal y el mundo reconfigura su manera de pensar a la logística y el invento del contenedor que crea esa unidad estandarizada donde esa misma carga puede viajar en varios tipos de transporte, lo que empieza es a optimizar según la tonelada de kilómetros que tiene que mover y por dónde lo va a mover, evaluando el costo. No es lo mismo bajar tonelada de yerba en camión que hacer
desde Misiones por la hidrovía, por ejemplo, en Barcaza, hasta la desconsolidación. Vamos a poner Rosario como un puerto más cerca de los centros de consumo grandes y a partir de ahí poder desplegarlo en camión. Entonces, ese multimodalismo, esa forma de poder ubicar la carga en diferentes medios de transporte, cambió el mundo, lo cambió definitivamente. Y si nosotros estamos pensando en un armador logístico nacional que recree el mercado de carga, que recree la actividad de la navegación, que la Argentina pueda apuntar a equilibrar la balanza comercial, de que todo lo que eroga en divisa por pagar flete y todo eso, no lo podemos pensar desde una lógica de manejar solo un eslabón estratégico, porque está bien que el flete marítimo es el más estratégico, pero los demás que dominan las otras cadenas se harían demasiado fuertes frente a solo un eslabón que manejaría la empresa nuestra. Entonces, si la empresa estatal tiene que apuntar hacia una logística, aparte, tanto externa como hacia adentro, como interior, necesitamos manejar los 4 medios de transporte. No vamos a hablar de la compañía clasificadora y tampoco de el transporte por oleoductos y gasoductos que también conforman parte del armado jurídico de la ley. Vamos a centrarnos en estos 4 que son los medios de transporte más conocidos. Entonces, incluyendo ya lo que explicamos del flete marítimo internacional y el 100% de la bandera para lo fluvial, empezamos a sumarle los otros medios de transporte. Nosotros lo que tenemos que apuntar es que esos medios de transporte no solamente sean una manera de manejar nuestras cargas hacia adentro, sino que ese modelo desarrolle industrialmente el abastecimiento de esos bienes necesarios para mover. Estamos estrictamente hablando de la fabricación en el caso ferroviario, vamos hacia el material tractivo, material rodante y a la vía y obra. En materia aeronáutica estamos hablando de estructura y motor. Y ahora vamos con los ejemplos de la historia y vemos desde dónde tenemos que partir para volver a industrializar esa parte. La semana pasada la Argentina compró 10 aviones norteamericanos, por ejemplo, que pensándolo desde un desarrollo nacional, tranquilamente se podría haber fabricado acá porque son aviones turbohélices, no son jets de caza, interceptores, que es lo más complejo en aeronáutica. Entonces, los 4 medios de transporte que unifica este armador estatal, esta empresa de línea multimodal argentina del siglo XXI, adopta las leyes de que de la década del 60 para adelante el mundo se reconfigura como multimodal y apunta a los 4 medios de transporte. El marítimo y fluvial, que ya lo hablamos, el aeronáutico, el ferroviario y el carretero. Entonces, este armador estatal, desde lo ferroviario, plantea la nueva traza argentina que no tiene que estar pensada en líneas horizontales desde los centros de extracción de las materias primas hacia los puertos del Pacífico y del Atlántico. Ese es el modelo implementado por los ingleses en nuestro país, porque fueron los que vinieron a traer la fabricación de los trenes, y en realidad vinieron a traer los trenes y las trazas, y que eso tenía una dirección hacia la extracción del recurso. La traza vertical es lo que la Argentina necesita, sumado a las trazas existentes. Entonces, lo que nosotros tenemos que fabricar es una traza nueva, principalmente para generar, en primera instancia, un perímetro ferroviario en la Argentina. Esas 2 trazas las grandes de ELMA es el Federal Andino y el Federal Atlántico. El Federal Andino une 11 provincias cordilleranas, tiene 6.000 kilómetros de vía, y en el cual nosotros unificamos los mercados internos de todas esas provincias que hoy
hay zonas completamente aisladas, tanto desde el punto de vista social al punto de vista comercial, porque si hay un compatriota en San Juan que decide fabricar algo, desde lo menos complejo hasta lo más complejo, el flete le significa un gran problema. Lo que nosotros tenemos que asegurar es un flujo constante, tanto de mercancías como de gente. La ELMA es una empresa que atiende a la carga y atiende a los pasajeros, porque hay un fin social puesto también en que los argentinos nos vinculemos territorialmente de una manera mucho más fluida. Volver a la provincia o visitar una provincia puede ser algo enormemente bello, pero enormemente complicado. Nuestra gran extensión es una ventaja y a la vez es una desventaja al no tener tan aceitado y tan dinamizado un sistema de transporte que opere desde las cargas porque es lo que factura, pero que también opere desde los pasajeros porque agarrando las cargas podemos subsidiar el boleto de pasajeros, porque es lo que factura. Nosotros a la mercadería le podemos cobrar bien, a lo que no lo podemos matar es al argentino trabajador, que es lo que pasa hoy con el avión. Hoy el avión es un lujo de clase media alta y cada vez un lujo mucho más selecto, en el cual una persona trabajadora le es muy complicado acceder a un aeropuerto, a tomarse un avión. Entonces, las dos trazas son el Federal Andino, paralelo a la Ruta 40, y el Federal Atlántico, paralelo a la Ruta 3. Sumado a los ramales ya existentes, al Gran Capitán y al ramal norteño, hoy desactivado, entregaríamos un perímetro ferroviario con proyecciones hacia los países de la patria grande, por ejemplo el Federal Andino, con una continuidad latinoamericana. ¿Cuánto Bolivia podría tardar en tratar, no con el gobierno de hoy, pero cuánto Bolivia podría tratar de sumarse a esa traza como la que ya tiene, que va a Oruro, pero enganchada a nuestro ferrocarril? Esa foto enorme de Néstor y Chávez mirando un mapa y planificando un gasoducto desde Caracas hasta Tierra del Fuego, es un antecedente muy potente para pensar una logística que no solo tenga que ver con alimentar a la patria argentina, sino que también tenga una real conexión con los países latinoamericanos. Que es ahí a donde hay que apuntar elevadamente, porque el fortalecimiento del bloque comercial, industrial, tiene que ver con los mercados de los países hermanos también integrados. ¿Por qué es buena la integración de la Unión Europea y por qué es mala la integración de los países latinoamericanos? Sin meternos en el tema estricto Mercosur, que es un tema aparte porque hoy favorecería más un interés en particular que el interés del desarrollo propio de los países. Entonces, en el ferroviario hay que crear dos grandes trazas. Estos trabajos de altimetría y de medidas de toneladas de acero están hechos. La Argentina también tiene que recuperar el plano de la fabricación de acero. Pero eso es otro tema porque nos desviaría mucho. Pero el antecedente de Somisa y el antecedente de Altos Hornos Apla y el antecedente de la mina de Ipazán son grandes antecedentes para pensar una política siderúrgica del siglo XXI. Pero vamos nuevamente a la empresa de línea multimodal argentina. La empresa de línea multimodal argentina, en la parte ferroviaria, tiene toda esta traza nueva sumada a las trazas que ya existen, en contra de las trazas horizontales que son extractivistas, y desarrollando tecnología conveniente. Este es un concepto que después lo podemos ampliar, pero la tecnología conveniente es una tecnología que le discute soberanamente al modelo de tecnología de punta. Que la tecnología de punta es algo que los países centrales
le entregan a los países subdesarrollados como la única manera de fabricar algo y en el cual están imponiéndole un modelo que desde base, desde ahora, no lo van a poder manejar. Entonces se reservan la mano de obra elevada en esos bienes de capital que te venden y no te dejan desarrollar los tuyos. Entonces, sí. Acá tenemos dos preguntitas que las voy a leer, que nos pusieron en el chat. Un compañero que no tiene nombre, tiene el nombre del dispositivo Moto G8, dice, sería fundamental también la utilización efectiva de la zona franca La Plata, lo que generaría gran capacidad de producción y le dan la posibilidad de ponerle valor agregado a la producción y logrando una gran logística a todo el mercado local como internacional. Bueno, ahora nos podemos meter en el terreno de zona franca. El terreno de la zona franca es un terreno bastante fangoso porque la zona franca lo que hace en realidad es generar sitios donde el acopio de productos industrializados en otros países se desconsolida en la Argentina con políticas impositivas distintas y en realidad lo que sirve es como un lugar de acopio de manufactura del exterior que de alguna manera nos traba nuestro propio... La zona franca lo que tiene es impositivamente una preferencia de no pagar la tasa de depósito. Entonces vos guardás la mercadería y no tenés que pagarle nada al Estado por guardarla ahí. Acá tenemos una Tierra del Fuego, por ejemplo, que casi todo lo que es electrónica, ustedes lo habrán visto en alguna etiqueta de un celular o televisores que dice ensamblado en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque ahí mandás todo y no pagás tasa de depósito. Está bueno para generar, digo, algo de trabajo que en realidad no está muy calificado porque es algo de ensamblaje, no hay fabricación ahí. Ensamblaje. Claro. Se compra en el extranjero, principalmente en China, y se compra todo lo desarmado y se arma en el país y se pone etiqueta de producido en Argentina, pero en realidad eso solamente se arma en la Argentina, no es algo garantizado. No deja de ser manufactura del extranjero, sueldo del extranjero, o sea, esa es la gran diferencia. Pero bueno, podemos seguir hablando del tema, sobre todo porque la zona franca tiene para nosotros una cuestión muy personal que es una especie de amedrentamiento sobre el astillero Río Santiago, porque al astillero le pusieron una zona franca en el medio. Entonces el astillero cuando quiere fabricar un barco tiene que hacer una operación comercial, de comercio exterior, para poder venderle a su propio país. Entonces, en estos momentos, el tema de la zona franca para nosotros es más una traba que algo que desarrolla trabajo, sobre todo porque tiene una desregulación impositiva, tiene manufactura del extranjero y encima, en términos prácticos, como es el tema del astillero, es una traba burocrática. O sea, hasta ahora no encontramos realmente una dimensión más favorable. Pero bueno, para no irnos más del tema, y después de una que lo podemos seguir discutiendo, voy avanzando con Elma, así ya redondeo, porque ya me voy del plano ferroviario con apuntar a el material tractivo y la fabricación. Con lo cual la Argentina tiene muchísimo antecedente en fabricación de locomotora y locotractora, que podemos hablar más del tema, pero principalmente Astillero Río Santiago, 100 locomotoras de maniobra bajo licencias AFNE Cockerill, e incluso astilleros privados como Astarza, fabricando bogie ferroviario. Entonces, y locomotoras, perdón. Entonces, apuntar hacia el desarrollo, que la propia empresa, desde el plano ferroviario, también integre, apoderarse de la cadena de valor de la fabricación tractiva, de vagón, de vagones y bogies, y de vía y obra. La vía y obra es lo más sencillo porque es mano de obra intensiva, poco calificada. Estamos hablando de alisamientos de terreno, estamos hablando de colocaciones de durmiente, estamos hablando de alineaciones de
de vía, estamos hablando de ese tipo de trabajo. Hacia un plano más complejo va el bogie y va el vagón con mecanizados, y hacia un plano más complejo va la fabricación tractora, porque el material tractivo lo que tiene es el motor, y es lo más complejo. Motor y caja, o motor y reductora, que son los componentes más complejos, pero que la Argentina tiene mucho antecedente donde ya lo fabricó. En el plano aeronáutico, que es el otro plano, la Argentina necesita apoderarse del aire, principalmente por una cuestión, una cuestión concreta, y que voy a hablarlo en números. En la Argentina hay un movimiento de 105.000 toneladas por año por aire, donde el 24% lo hace LATAM, donde el 12% lo hace American Airlines y donde el 7% lo hace la aerolínea argentina. ¿Qué onda, gente? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Sí. ¿Tienes alguna pregunta, Bautista? Tengo 2 preguntitas más, David, si te parece. Creo que están. Dale. Franco nos dice, sabiendo los beneficios que tiene el sistema ferroviario, ¿cómo se puede llevar adelante el flete de mercadería a través de los trenes, sabiendo que hay una presión de los dueños de las empresas de camiones? Eso por un lado. Después Walid Rashid nos dice, hola, ¿cuál sería la terminal portuaria que... Pero ¿cómo jugar? No, vos no tenés rango, gordo. Bautista, y uno que... porque estoy leyendo una pregunta. Invita gente de tu nivel. Espera que lo voy a silenciar porque me parece que no me escuchan. A ver, pimba. La segunda pregunta nos quedamos. Segunda. Hola, ¿cuál sería la terminal portuaria que operativamente sea más conveniente desarrollar en el país para recibir los containeros más grandes que no están pudiendo amarrar en Buenos Aires por el calado del río y por la dimensión de los pórticos? Bien. Nos pregunta Walid. Vamos a anotar eso. Puertos y calado. Y la primera pregunta era, ¿cuál sería la estación ferroviaria? Claro, ¿cuáles serían los beneficios que tiene el sistema ferroviario en comparación con, bueno, la presión o el lobby de la logística vía terrestre? Un camión. Bien. El conflicto que aparentemente siempre se plantea con esto es que hay como una gran preponderancia de un ataque del camión. Y en realidad, el camión en la Argentina es el último eslabón estratégico que opera. A nosotros, en realidad, lo que en dimensiones y en factores de escala nos está condicionando fuertemente es el flete marítimo, es el puerto, y en últimas instancias es el camión. Entonces, obviamente que hay conflicto acá. Lo que la ELMA propone es un diseño logístico interno donde se incluya también el modelo carretero, pero en los términos en que sea conveniente. El camión es el único servicio que hace puerta a puerta. Eso es ineludible. No hay manera que el tren llegue al barrio, no hay manera que el buque llegue al barrio, por más que sea más barato y por la cantidad que maneja. O sea, el camión es un eslabón único en el servicio puerta a puerta. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer 1.200 kilómetros cuando los valores establecidos de tonelada kilómetro en camión vale 10, tonelada kilómetro en tren vale 7, tonelada kilómetro en buque vale 4 y tonelada kilómetro en barcaza vale 1? Entonces, bueno, hay una decisión a tomar en el cual determinadas logísticas tienen que estar pensadas favorablemente al pueblo argentino. ¿Por qué? Porque esta misma lógica, las grandes empresas, y no estoy hablando estrictamente del camión,
entienden esto, pero lo utilizan en nuestra contra, porque deprimen determinados modos de transporte en favor de otro modo de transporte, encareciendo los productos y metiéndonos en una dependencia tecnológica de los motores que importamos y de los combustibles que consumimos. Entonces, voy a avanzar un poco más para terminar los 2 planos más que me quedan de la ELMA y vamos más al ping-pong a full, porque son preguntas buenas y obviamente el conflicto está. Lo que pasa que no sería correcto poner al conflicto en términos nacionales con el camión, cuando el verdadero conflicto es transnacional con el buque y con el puerto. Por eso estamos planteando, por eso el plano marítimo tiene un desarrollo aparte, que fue lo que hablamos antes del FODIN y de la reserva de carga. Porque es un factor recontra estratégico. El mundo, los mercados concentrados del mundo viajan en barco, no viajan en camión. O sea, es infinitamente menor. Eso es un problema más logístico interno, en el cual, bueno, habrá tirones seguramente, pero no es el factor estratégico del conflicto. El factor estratégico es lo que mencionó el otro compañero con, bueno, ¿cómo hacemos con los calados? Bueno, los calados responden a una lógica de invasión de mercado interno. Nosotros, como país soberano, no necesitamos buques gigantes, el gigantismo post-Panamax. Lo que está describiendo acá el compañero es el proyecto que hay donde el continente americano o Sudamérica tenga un hipermegapuerto en Brasil y todo el cabotaje menor sean los puertos del resto del litoral atlántico. Entonces, nosotros no es que tenemos que hacer una obra para agrandar las terminales portuarias, que eso es lo que empezó el macrismo en Capital, con Caputo. No es que nosotros tenemos que hacer eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, señores, nosotros también tenemos que hacer flete. El 50% de este mercado es nuestro. Entonces, la lógica del contenedor hoy es una lógica de invasión de producto manufacturado en el exterior. Donde hay contenedor no hay desarrollo de trabajo, porque el contenedor es lo que vino. Nosotros no sacamos contenedores, nosotros sacamos granel. Entonces, esto de convertir a la Argentina en un gigante depósito fiscal, convertir a los barrios o a los pueblos abandonados que tienen alguna estación de tren abandonada en un gran depósito de contenedores, no es desarrollo, es todo trabajo extranjero, es capital intensivo, tienen maquinarias, no es mano de obra intensiva, no hay fabricación, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay calificación, no hay nada ahí. Entonces, hay que saber diferenciar esas cosas, porque si no pareciera que, no, nosotros tenemos que agrandar el puerto, y no, en realidad estamos agrandando mala condición desfavorable para nosotros. Termino con el plano aeronáutico. La Argentina está desunida por aire, las cargas, estos 105.000 toneladas de exportación están en manos de empresas privadas. La Argentina tiene que apuntar a recuperar desde la flota de la ELMA aérea, que es una conjunción de Aerolíneas Argentinas, básicamente, o lo que funcionó anteriormente, que era la de líneas aéreas del Estado, que era un híbrido entre Fuerzas Armadas y y uso civil, porque había aviones de carga, porque había abastecimiento, y las 112.800 toneladas por año de importación, que también están en otras manos. Esa es la caja que nosotros tenemos que recuperar. ¿Por qué hay que ir a apuntar a recuperar esa caja? Porque ahí está la facturación. Y si nosotros no tenemos una facturación, no podemos ni desarrollar tecnológicamente en el plano aeronáutico. Que este plan aeronáutico dentro de la ELMA no está contemplado dentro de la lógica del Boeing, está contemplado dentro de la lógica del turbohélice. El turbohélice es un avión. Nosotros, el modelo de avión que tenemos que apuntar tanto para volverlo un servicio popular y para manejar carga, nosotros tenemos que apuntar a un avión STOL.
esto en aviación se llama ARABA STOL, es una sigla que es de Short Take-Off Landing, de corto aterrizaje y corto despegue. Es un avión muy corto, es un avión como una chanchita del aire, no tiene jet, tiene hélices, turbohélices, con lo cual lo hace mucho más barato, mucha más autonomía en el aire. Es multipropósito porque puede servir tanto para patrullaje, tanto para emergencia sanitaria, tanto para pasajero o para un contenedor chico con carga. Entonces, ese modelo de desarrollo industrial aeronáutico lo tenemos que plantar desde la hoy FADEA y antes IAME. La Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, donde desarrolló Perón toda la aeronáutica nacional y después la mecánica nacional, que es donde sale la estanciera, donde sale el rastrojero, donde sale todo eso, la Argentina tiene que apuntar a ese modelo más sencillo de avión, donde la infraestructura aeroportuaria también es menor, porque vos no necesitas un Aeropuertos Argentina 2000 para operar un ARABA STOL. La infraestructura disminuye muchísimo porque es una lengüeta asfáltica de 300 metros, antena, grúa y dale que va. Entonces esos puestos de trabajo tienen en planta 5.690 puestos de trabajo en la terminal, porque el porcentaje de esa industria es 60% en la pyme privada y el 40% en la industria terminal. Ese es el esquema de la estructura de industria terminal aeronáutica. Entonces, de trabajo tenés 5.600 puestos de trabajo en planta directa. Después tenés los proveedores, que son 6.600. Y el reflejo social son casi 18.000 puestos de trabajo. Entonces, que el reflejo social es un cálculo en el cual esos dos salarios industriales, tanto de la pyme privada, que es el 60%, y el 40% de la terminal estatal, son los salarios que se queman en el mes y generan otros puestos de trabajo. Esa cuenta es de, por cada empleo es 1.4 de reflejo social. Entonces, en cuanto a lo ferroviario, son las trazas y apoderarse de material atractivo, vía y obra y vagones y bogies. Aeronáutico, hacer caja con las cargas, ir al desarrollo aeronáutico, tanto de carga como de pasajero. Y en el plano carretero, tener una flota de camiones dentro de la empresa que solamente esté limitado a lo que en el punto de indiferencia, que es ese punto donde excediendo en kilómetros según la carga, se hace costoso ese viaje. Hay un límite operativo que una vez pasado ese límite operativo, ese medio de transporte se vuelve costoso para la carga que está llevando. Esto también devuelve un modo de trabajo de camión en el cual no estamos con una persona manejando 25 horas, durmiendo en el medio cortado, porque digo, el que tiene, si alguna vez alguien se subió a esos camiones que tienen como los dos, no es el semi, que va más o menos 120, no, estamos hablando del tractor con los dos acoplados que viaja hasta, no sé, vamos hasta Río Turbio, y ese tipo va a 80 todo el camino. Entonces, hay una lógica que también le devuelve un plano de dignidad a ese trabajo, porque si vos lo limitás en 300 kilómetros, el tipo hasta puede casi ir y venir en el día, o al sumo al otro día. Es otra lógica que incluso favorece al desarrollo familiar, porque eso es lo que termina después rompiendo la familia, porque es el tipo que se va tanto tiempo, que la calle, que la ruta. Eso es lo que pasa también en el mundo real, ¿no? Vamos, o sea, es lo que pasa. Entonces, explicados estos 4 planos, la empresa se apodera de esos eslabones, desde el más estratégico hasta el menos, pero ese menos maneja el puerta a puerta, y esto está planteado en playas de transferencia, que las playas de transferencia son los lugares donde se desconsolida esa carga según los tonelajes, y esas playas de transferencia son primarias, secundarias, subterciarias, según la cercanía de los centros de consumo y los tonelajes
si nosotros tenemos un gran tonelaje para desconsolidar en una playa de transferencia primaria, vamos a necesitar de un espacio y de otros medios logísticos que lleven a las segundas, lleven a las primeras, que incluso las primeras pueden atender como mayoristas al público o de proveedores a los centros de consumo o a los negocios. Entonces, este es el diseño logístico de ELMA, y anteriormente lo que vimos es exclusivamente la parte naval con los proyectos de ley. Estos son 3 proyectos de ley. El Plan Naval Argentino contempla al transporte por agua con reserva de carga y al Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Hoy con estado parlamentario, el último estado parlamentario lo da la diputada nacional Magdalena Sierra, y el estado parlamentario de ELMA, el diputado Walter Correa. Entonces, esto que más o menos se expuso, porque hay mucha tela para cortar en cada rama específica, y cómo es la industrialización de esa actividad, y cómo y la complejización de esa actividad, como por ejemplo las preguntas que tocaban el tema de zona franca, de los calados, de los tamaños, todo eso está en todas esas divisiones de los 4 medios de transporte, y en la sociedad, la compañía clasificadora, y en ductos. Pero eso es lo que hoy tiene estado parlamentario, y eso es lo que desde Social 21 y desde el Consejo de Fábrica del Astillero de Río Santiago estamos planteando como cierta unidad programática para discutir. Bueno, estos son los proyectos, estos donde se apunta en plano a la logística, el desarrollo nacional, la soberanía. Esos son los términos como de discusión que planteamos desde ahí. Yo creo que hasta acá es la exposición de este tema. No sé si Nora quiere agregar algo más, y vamos con algunas preguntas y vamos con la parte más de debate y bueno, todo lo que se vaya generando. Sí, a mí me gustaría escuchar a los compañeros, a ver qué opinan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena la explicación. Muy bueno, David. Te agradezco. Gracias, compañero. Respecto del tema del puerto, creía que era conveniente hacer un gran puerto, pero con lo que me estás comentando de que es conveniente distribuir lo pesado y lo grande de los grandes containeros en Santos, en Brasil, y nosotros encargarnos de containeros de menos de 10.000 contenedores, algo un poco más pequeño. Eso la verdad no creía que podía verse de esa forma, así que te agradezco. Y, bueno, sí, y entendiéndolo realidad, así, te quiero conectar esto con el proyecto de corredor bioceánico que hay entre Perú y Brasil. Eso va a ser la logística de América Latina para el futuro. El corredor ferroviario bioceánico. ¿Está al tanto de eso, David? Explicarle el plan IRSA, David. Sí, digamos, el corredor bioceánico tiene que ver con intereses completamente contrapuestos con lo que es la ELMA 21, y ahí hay una fuerte discusión, porque primero que el concepto que explicamos de la traza horizontal mantiene la lógica de traza horizontal, el corredor bioceánico. Lo que hace eso es ubicar a la Argentina nuevamente y exclusivamente en el marco de la soja y en el marco de todo ese desarrollo, porque no es que no existe y eso es un proyecto a futuro. Lo que hoy funciona y desde donde se hace fuerza es desde la hidrovía, completamente negada para la Argentina, donde Paraguay y Bolivia, principalmente Paraguay, comanda la hidrovía desde su base como país de la flota más grande fluvial, conectando con Brasil. Entonces, el futuro que hay planteado para la Argentina y los demás países de América del Sur es el modelo extractivo, la soja,
el no desarrollo local, que la logística esté en función de sacar el recurso y de que el recurso que es manufacturado en el extranjero venga en esta forma de mega buque gigante y la invasión de producto manufacturado, porque por ejemplo, ¿cuántas toneladas de soja tenemos que vender nosotros para importar una tonelada de Caterpillar, máquina? Cuando las balanzas comerciales aparentemente en guita pueden llegar a estar estabilizadas, en trabajo están completamente desestabilizadas. Y en trabajo están puestas en el extranjero. Y ese falso crecimiento que la Argentina puede tener cuando hay alguna situación de consumo mejor, en realidad lo que está operando de fondo es que la Argentina, cuando el salario es un poco, cuando el poder adquisitivo del salario adquiere alguna fortaleza, está pagando sueldos en el extranjero. Y esto lo vemos en la industria automotriz, por ejemplo, con 7 de cada 10 autos son importados por este modelo de ensamblaje y donde el argentino que se compra un 0 kilómetro en realidad está pagando el sueldo en el extranjero. Entonces, todo el proyecto IRSA y toda esa lógica del bioceánico va en contra del desarrollo argentino y ubica a la Argentina, a Paraguay, a Brasil, como un gran proveedor de puerto de soja, de sorgo, la Argentina un poco más de maíz, y todo lo que le da de comer tanto a la China, que hace la ecuación de que cada 3 kilos de soja saca 1 kilo de carne, como para el resto de los países que necesitan alimentarse. Entonces, el bioceánico lo que hace es conectar a los territorios continentales con los puertos. Los puertos apuntan a ser megapuertos que operen en lugares estratégicos y que políticamente también, porque si revisamos un poco la historia, Brasil, si bien se muestra como un modelo industrial, es un modelo industrial acoplado a la lógica a la lógica norteamericana, porque lo que ellos hacen es el modelo ensamblador. Entonces, la Argentina, que fue un país que desde sus primeros desarrollos se planta con un desarrollo endógeno, que el pico máximo de eso es el fenómeno de la sustitución de importaciones, y que es previo al peronismo, un país que después en una consolidación política apunta a apoderarse de un mercado interno, apunta a la manufactura de maquinaria y bienes de capital, apunta a hacerse cargo del flete marítimo internacional y manejar estratégicamente sus recursos, energía, acero, flete. Todo eso conforma un armado en el cual la Argentina no es un país viable para ese tipo de proyectos. Por eso Brasil aparece como la comandancia de esos proyectos. Hoy nosotros estamos anexados, lamentablemente, a ese tipo de planificación. Que detrás de eso no hay más que extractivismo y no hay más que desindustrialización y no hay más que lo que la lógica después de la reunión en Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, que es con lo que arrancamos, por eso arrancamos desde la importancia de la logística, los países triunfantes, principalmente Estados Unidos y Norteamérica, decide que todo ese nivel de vida, que toda ese poder de consumo y ese bienestar alcanzado tenía que seguir manteniendo esas máquinas prendidas que antes estaban al servicio de la guerra o al servicio de la producción de la muerte, invadiendo los mercados internos. Si nosotros no entendemos de que el desarrollo portuario tiene que tener un armador nacional, tiene que tener una reserva de carga, tiene que tener una flota de mercante argentina, y que esa empresa, ese armador logístico, sea el que dictamine el camino a futuro en cuanto a envergaduras, en cuanto a tamaños de buques, en cuanto a
qué conviene fabricar, conviene más un granelero, conviene un portacontenedor. Esa es la decisión soberana que apunta el proyecto de ley ELMA 21. Y en ese sentido va a disputarle conceptualmente las trazas, la propiedad, la manera de organización centralizada, porque esos proyectos lo que hacen es atacar a la Argentina y atacar el argentino. Entonces, ¿por qué hoy, después de más de 150 años de la vuelta de obligado de Juan Manuel de Rosas, donde se recaga cañonazos con la flota anglo-francesa, comercial y de guerra, prohibiéndole el paso, porque ese paso comercial era la invasión comercial de los productos manufacturados en Europa, rompiendo la incipiente manufactura criolla, porque hoy no vemos esa defensa, por ejemplo, en la hidrovía, que es lo que se conecta con corredores bioceánicos. La hidrovía está funcionando hoy como un enclave más colonial en el cual la Argentina ve pasar todos los buques, Rosario, Santa Fe, Corrientes, hasta incluso agarrando la vuelta del Paraná o pegándole derecho para el río Paraguay, para Asunción. De los dos caminos conducen a que la Argentina no navega, no opera, tampoco tiene injerencia en sus puertos porque están privatizados, no tiene flota fluvial. Entonces, ese modelo va directamente a atacar y como respuesta la ELMA es un proyecto que apunta directamente en otra dirección. Compañeros. Buenas tardes, compañeros. Yo quería preguntar justamente cómo hoy nosotros, de acá a 20, 30 años viendo a futuro, podemos llegar a implementar, a tratar de ser esa Argentina que en los principios del peronismo históricamente empezó a nacionalizar trenes, empezó a tratar de tener una flota mercante, a tener la aerolínea propia. ¿Cómo podemos nosotros de acá a 20 años, poniendo un ejemplo, 20 años, volver a ser esa Argentina que estaba en camino a una industrialización sin tener que estar dependiendo de ver qué es lo que hacen los intereses foráneos? Bien. Yo creo que la lectura de los intereses foráneos tiene más que ver con determinar dónde se está produciendo ese ataque y dónde están los tapones de desarrollo para que estas cuestiones no pasen. Esto que yo estoy hablando hoy, que me toca a mí, lo hablan compañeros de todos los barrios del conurbano donde nosotros vamos, y no necesariamente tienen que ser o especialistas o están en la materia, sino que hay en el argentino una explicación mucho más sencilla cuando te dice, todo bien, pero yo quiero ver a la Hilux en 50 años a ver si anda como anda el rastrojero. Lo que te está diciendo ahí, ese compatriota, te está marcando de que en la Argentina hubo desarrollos tecnológicos de calidad y que incluso hoy perduran en el tiempo. Entonces, lo que te está diciendo ahí es cómo nosotros, si esto ya lo hicimos, e incluso están andando al mismo tiempo que hoy están andando otros productos de automotrices, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Me parece que no es que no hay que mirar los intereses foráneos, los intereses foráneos ya nos miran a nosotros y todo el tiempo, más en el plano justamente estrictamente automotriz, nos dicen, bueno, ¿por qué la Ford de Pacheco podía fabricar el 100% de la F100 o del Ford Falcon, que se fabricaron hasta el año 90, 91, y cómo ese porcentaje cada vez fue cambiando y en la Argentina la reducen a un plano de ensambladora, donde motor y caja, que son los bienes
de máxima elaboración y manufactura ya directamente vienen del extranjero. Entonces el ataque extranjero está. Me parece que el desafío es identificarlo y decir, pará, a nosotros nos están entrando por acá y el tapón de desarrollo es este. Si nosotros queremos, porque no es solamente un plano no es que mañana la Argentina compra 100 barcos y se apodera de un eslabón estratégico. Sí, pero si no activa la fabricación, del otro lado, saben que en 15, 20, 30 años esos barcos se ponen viejos. Y encima de que vos no diste trabajo, te estás volcando hacia una actividad de capital intensivo. Está bien que también la necesitamos, más vale que la necesitamos, pero lo que nosotros necesitamos es dar trabajo. Me parece que en esa lógica de dar trabajo es donde aparecen ellos, porque gobernar es dar trabajo y todavía sigue siendo así. Todavía ese lema tiene una continuidad, pero inoxidable, de que gobernar es dar trabajo. Y ahí ya cuando te pones en el plano de decir, bueno, claro, cuando te pones en el... Sí, compañera. Cuando te pones en el plano de identificar que gobernar es dar trabajo, ahí es donde hay un interés internacional, puesto que, bueno, está bien, pero yo me estoy quedando con esos puestos de trabajo. Y medir en puestos de trabajo es mucho más sano que medir en guita. Porque cuando medís el quebranto en horas de trabajo humano, en salario que en la Argentina falta, te das cuenta que no importa tanto hacia dónde se equilibra la balanza comercial en guita, sino que a vos te están entrando por el déficit de puestos de trabajo. Y eso es lo que mantiene condiciones a la baja, y eso es lo que mantiene un ejército de reserva, llamaría el marxismo, en una masa desocupada que genera una fuerza gravitacional del salario a la baja, porque atrás tuyo hay 100 tipos que por menos de lo que yo te estoy ofreciendo ahora, lo van a hacer. Y encima, en una actividad donde cada vez se relega más la mano de obra calificada, porque a vos lo que te posiciona frente, en la discusión política global, lo que te posiciona es también el personal calificado, que por suerte la Argentina, más allá de ciertas colonizaciones de megaempresas, la Argentina todavía sostiene un nivel industrial alto en el plano de la conducción estratégica industrial, como son las ingenierías, o en el plano de la ejecución de mandos medios, que son los técnicos. Entonces, la Argentina vivió ese proceso de industrialización de una manera tan acelerada y tan agigantada que incluso con los ataques sistemáticos, post dictadura incluso, no se destruye del todo esa capacidad. Entonces, lo que decía el compañero, dice, bueno, ¿cómo hacemos para pararnos sin ver lo que están haciendo los demás? Bueno, sí, nosotros nos podemos parar sin ver lo que están haciendo los demás. Lo que pasa es que si no lo vemos, no identificamos el tapón de desarrollo donde está. Y está en apoderarse de la cadena de valor de la producción. Bueno, justo iba a hablar Pablo. Pablo, habla. No tienen alguna preguntita más. Si quieren podemos ir cerrando, si les parece. Eleonora, no sé si querés hacer un cierre final. Agradecerle al compañero David. No, la idea era esa, sí, agradecerle. Ahora el Chino va a contar el material que vamos a colgar. Nosotros tenemos un grupo de Facebook donde siempre dejamos un material bibliográfico para que los compañeros y las compañeras lean para la próxima clase, que la idea es hacerla de repaso, más breve, pero sí de repaso y de síntesis de lo charlado el día de hoy. Y agradecerles, obviamente, porque estuvo buenísima la charla. A Nora y a David. Nora quiere decir algo, ¿sí, Nora? No, que hay una breve síntesis, si es que quisieran, no sé, pasárselas por mail o ver, para adjuntar a eso,
hay una breve reseña de ELMA 21 como para entrar, porque lo importante creo yo de estos debates es empezar a meterse como en los conceptos, ¿no? Después toda la data va como metiéndose más que nada con la lectura y bueno, el debate permanente. Pero hay una breve reseña del ELMA 21 como para tener los ejes claros, los objetivos, los recursos, bueno, todo lo que tiene que ver con la logística nacional. Y después está Plan Naval Argentino, que es parte de lo que explicó hoy David, también a disposición para cualquiera de los compañeros que quisiera adjuntar al material de lectura, eso lo podemos proveer también ahora, si quieren. Bien, entonces pido, Nora, David, que si tienen los proyectitos, ¿no? Me imagino que en un PDF me lo mandan por Sí. todo. Nosotros tenemos un grupo privado de Facebook en donde damos los comunicados de las clases, subimos las clases que grabamos como para que el que no estuvo presente la pueda rever, y también colgamos los documentos referidos a los textos que hablamos en cada clase, como para poder leerlo, y la clase que viene a hacer algo de repaso o consulta, duda, que haya quedado. Siempre es un poquito más reducida la clase, es como media hora, como para abrir alguna pregunta que haya quedado pendiente. Tal vez lo podamos hacer con vos el sábado que viene en el mismo horario, no sé si te parece. Y bueno, agradecer a David, la verdad que ha sido enriquecedora esta clase. Es muy importante, me parece, difundir este tipo de cuestiones para que los compañeros desde la base sean replicadores de esto, porque, como decía Franco, ¿cómo nos paramos? Y bueno, hay que saber que acá hay un pensamiento nacional, que nosotros tenemos escritos los proyectos, que está el proyecto de ELMA 21, de IAPI 21, bueno, difundir, hacerlo llegar, para que, bueno, podamos volver a hacer, digo, si Perón pudo, nosotros también podemos, y donde Perón no pudo, tenemos que ser los primeros, qué sé yo, es nuestro desafío como juventud. Así que les quiero agradecer muchísimo. Gracias David, gracias Nora, gracias a todos los compañeros que están en la escuela, y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima clase. Gracias, David. Gracias, Nora. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Chau, Muchas chau. gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.